Características de un buen servidor cristiano, de un servidor cristiano, oiga bien, características de un servidor cristiano y un buen servidor cristiano. La primera, servidor cristiano, es la persona que dedica su vida al servicio de Dios y cumple con su propósito. Hasta ahí. No hace más de lo que le dicen. ¿Cuántos en la empresa que trabajan y su jefe le dice, mira, vas a trabajar hasta las 4 de la tarde? Pero viene usted y le dice, no, no se preocupe, yo puedo trabajar hasta las 5 de la tarde. Es un buen empleado, es un buen servidor. Otra característica de servidor cristiano dice, lo hace como compromiso y se entrega a la disposición de Dios y busca hacer las obras de Dios. Hasta ahí nomás. Pero mire las características de un buen servidor. Tiene integridad, honestidad, actúa con rectitud, justicia, refleja su fe en sus acciones. Primera, imagínense, hermano. Segunda, su enfoque está en Dios, no en buscar su gloria, sino la gloria de Dios, imagínense. Ese es un buen servidor. Tercera, su humildad y paciencia con el servicio para los demás. O sea, mire, hermano, qué diferencia va. Que lo hace con humildad y no buscando su beneficio propio. No, que el beneficio de la iglesia, el beneficio de Dios. Cuarto, tiene una vida ejemplar, tiene un corazón puro, interesado por las otras personas. Vive de manera que agrade a Dios. Imagínense, 4 características con 2 características muy diferentes. Y como ya tiene la cita bíblica, si gusta se pone de pie. Libro de los Hechos, capítulo 6 y versículo 1 al 7. El que pueda ponerse de pie, póngase de pie. Les animo a que traiga su Biblia, Yo sé de que ahora aquí lo ponen en la pantalla, pero le he dicho en otras veces, bueno, quizás a ustedes no lo había dicho, el culto de las 7:30, hermana Olga, decía el pastor general, cuando iba, dice, a los cantones y a los pueblos, iba él, dice, a predicar la palabra del Señor y de noche. Y encontraba a 2 personas y no les veía la Biblia. No, esos van para otro lado. Pero cuando veía, dice, que venían los hermanos con su Biblia y su lámpara, decía, esos sí son cristianos. Los hermanos, nosotros siempre tenemos que traer nuestra Biblia a la casa del Señor, porque eso es lo que venimos a aprender de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, el Hechos capítulo 6 y versículo del 1 al 7, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y oiga esto, hermano, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga, hermano, buen testimonio primero, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y la eligieron a Esteban, primero, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, porque nos permite, Señor, reunirnos un día jueves, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas esta noche. Habla por medio de mis labios, en el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Se puede sentar.
El contexto de esta palabra, hermano, es la primera iglesia. La iglesia primitiva tuvo, podemos decir, etapas. Y una de las etapas fue el periodo del Imperio Romano. La otra es la Edad Media y el periodo moderno. Pero en este libro está en el periodo del Imperio Romano. Y en este momento, hermano, la iglesia estaba creciendo. Usted sabe de que más atrás, allí puede ver en el capítulo 2 de los Hechos, Dios había prometido el Espíritu Santo. Y en ese momento, hermano, la iglesia había crecido. Usted lo puede ver, solo dele vuelta ahí a la página y váyase al capítulo 4 y 32, dice: y los creyentes comparten sus posesiones, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía hacer lo suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían cada uno las cosas que en común. Los primeros cristianos, hermano, todas las cosas que tenían eran las cosas en común. Y había crecido tanto, hermano, de que los apóstoles, los discípulos, ya para ellos era una carga, porque acuérdense, hermano, de que cuando la iglesia crece hay mucha bendición, pero también hay muchos problemas. Mire, imagínese el pastor, cuando yo platico con él me dice: hermano, a mí me dice una persona esto, a mí me dice la otra persona esto. Hermano, no crea que el pastor, su mente y su corazón lo anda lleno de dificultades, más los problemas de él. Entonces en este momento, hermano, había crecido la iglesia. Y por eso es que dice la palabra del Señor, allí dice: en aquellos días. ¿En cuáles días? En los días de que la iglesia iba creciendo, se reunían en las casas. Pero también dice que lo que tenían era de todos. Y compartían la palabra de Dios en las casas. Porque no había una iglesia, no había un templo. Pero se reunían en las casas, como ahora le llamamos células, ¿verdad? Células o casas de oración. Y ahí se reunían todos los días, compartían la cena del Señor. Y allí se reunían, iba creciendo. ¿Por qué iba creciendo? Porque veían, hermanos, que ellos vivían en comunidades, pero esas comunidades practicaban el amor de Dios. Pero había una situación tan difícil, hermano. En el contexto histórico religioso, en el aspecto cultural, hermano, habían dos, en ese momento se habían dividido porque habían hebreos que eran hebreos de nacimiento, pero también habría un grupo que eran helenistas, o sea, bueno, lo voy a poner en nuestro contexto, personas que habían nacido, por ejemplo, personas que nacen en Estados Unidos y traen sus costumbres para El Salvador. Entonces, hermano, en ese momento habían dos grupos: los hebreos que hablaban, bueno, que eran conservadores, tradicionales, o sea, ellos creían en la ley y todo eso, pero también habían un grupo de helenistas que habían adoptado las costumbres greco-romanas. Y entonces, por eso, hermano, que había una división. Y en las iglesias, hermano, siempre hay división. Y el pastor decía algo el día jueves pasado, que las personas no saben, hermano, que cuando quieren dividir una iglesia se están metiendo en un gran problema. Porque Dios, imagina, hermano, que Primera de Corintios, el tema central son las divisiones. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, le escribe porque habían divisiones. Unos decían: yo soy de Apolo, uno yo soy de Pablo. O sea, habían divisiones. Y en este momento, hermano, habían dos grupos. Y en ese contexto es que comienza esta palabra. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los judíos, hubo, ¿qué, hermano? Murmuración. ¿Por qué, hermano? Porque se habían desatendido de las viudas.
Las viudas, hermanos, en ese momento eran las que se atendían mejor porque habían quedado, sí, bueno, en esta época, hermano, una persona que se quedara viuda. ¿Cuántos saben la historia de Noemí? Vaya, Noemí se quedó, usted sabe la historia de él, que lo ha leído, usted sabe que ella se quedó viuda, porque se fueron para Moab y a ella se le murió su esposo, sus hijos, y solo se vino con ella su nuera. Entonces, una viuda, hermano, en ese momento que se quedaba sin protección. Entonces, por eso es que, hermano, había murmuraciones. ¿De parte de quién? De los helenistas, no de los hebreos, no, que decían, mira, ¿cómo es posible? Porque había como una preferencia, que atendían bien a las viudas que eran nacidas allí, pero a las viudas que habían venido de la diáspora, las estaban desatendiendo. Y por eso es que había una murmuración. Y por eso dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos. Oiga bien, de los griegos. Personas, hermanos, que habían adoptado, o sea, habían nacido creyendo, o sea, habían adoptado las greco-romanos, o sea, habían hecho, hermanos, creencias. Y por eso es que habían murmuraciones. Y dice la palabra del Señor, porque hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de aquellas viudas, de aquellos que eran desatendidas en la distribución, que, hermano, diaria. O sea, hermano, había una murmuración porque las viudas no se estaban tratando bien. Y sabe uno que a mí me alegra esto, hermano, porque en esta iglesia, si usted no lo sabía, se trata de las personas. Usted sabe que aquí se les ayuda a las personas más necesitadas. Hay una canasta que se les da al mes a las personas que necesitan. Y eso es importante, hermano. Pero siempre van a haber murmuraciones. Siempre, hermano. Y dicen, y mira, ¿y por qué le dan a la fulana? ¿Y por qué le dan a la jutana? Y en ese momento, hermano, había murmuraciones. Y por eso dice la palabra del Señor, dice que las viudas helenitas eran descuidadas en la distribución diaria. Mire, hermano, una de las cosas, hermano, que Satanás va a utilizar siempre son las divisiones, las murmuraciones. Y eso llega al pastor, y quiera o no, el pastor se siente mal, porque él quisiera quedar bien con todas, pero no puede, o con todos, no puede. Y por eso dice la palabra del Señor, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, y de que aquellas viudas, aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mire el 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Ellos, hermanos, llevaban la palabra, preparaban la palabra del Señor, predicaban la palabra del Señor, y también les tocaba servir. Entonces, por eso es que ellos dijeron, no es justo que nosotros lo estemos desatendiendo en la predicación, habiendo más personas. Y aquí podemos hacer una aplicación, hermano. No es justo, hermano. Y le digo, hermano, por esto. Aquí, hermano, el día domingo, solo una persona hace la limpieza. Y usted sabe que aquí cuesta hacer la limpieza uno solo, hermano. Y yo le dije una vez al pastor, pastor, ¿por qué no lo distribuimos como ministerios? Un día le puede ayudar el ministerio de acomodación al hermano Frank. Otro día le puede ayudar el ministerio de multimedia. Otro día le puede ayudar el ministerio de alabanza. Porque no es justo, hermano. Si todos los hermanos tuviéramos el mismo enfoque del servicio del Señor, no sería carga para nosotros.
El hermano Carlos, ¿qué día le toca hacer la limpieza, hermano? Los días jueves. Él solo. A veces, hoy no está mi hermana Esperanza. Bueno, sí, ya está, pero ella no estaba. A él le tocaba él solo. Y por eso dice la palabra del Señor, mire, entonces los discípulos convocaron a la multitud y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces, hermano, no es justo, hermano, que solo una persona haga la limpieza en este local. Usted sabe, hermano, que cuesta. Una sola persona, creo de que si se hiciera bien la limpieza, se llevaría toda una mañana, ¿va, pastor? Toda una mañana para hacer una buena limpieza. Pero, hermano, aquí habemos muchos. Y usted me puede decir esta noche, pero mire, yo no soy servidor. Es el momento, hermano, donde usted puede servirle al Señor. Y dice la palabra del Señor, allí dice en el 3, oiga, y esto, hermano, son cualidades de un buen servidor. Mire lo que dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Hermanos, el testimonio es importante para cada servidor. Y le digo esto, hermano, porque yo a veces me meto allí a las redes sociales y veo a líderes, no voy a decir nombres, a líderes. Y cuando veo el perfil de ellos que tienen ahí, hermano, dan mucho que desear. Pero son servidores de Dios. Entonces, hermano, por eso dice, de buen testimonio. Yo sé, hermano, de que para un servidor, mire, hermano, hay iglesias, en la iglesia del Príncipe de Paz, donde yo nací, mi papá ahí se congregó toda su vida, mi mamá también ahí se congregó toda su vida. Ahí, hermano, no ponen a servir a una persona ya porque vino y tiene una semana y a la semana la ponen a servir. No es eso, no hacen eso. ¿Saben lo que hacen ahí, hermano? Y es bueno, hermano, a veces nosotros tomar ejemplos. Lo primero que hacen ahí, hermano, es que si ha venido una persona nueva, lo primero que le piden es una carta de recomendación, si quiere servir a la iglesia. Y le dicen, ¿a dónde servía? Y le piden el número de teléfono de donde viene. Y el pastor le habla al líder que tuvo antes y le dice, ¿cómo servía? Otra cosa. Y más adelante, bueno, usted lo sabe, allá dice la palabra del Señor, que sean de un hombre que no se den al vino, que tengan una sola mujer, y todo eso, hermano, todo eso los pastores investigan. Además de eso, en esa iglesia los capacitan. Y por eso dice la palabra del Señor, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y quién era ese, hermano? Esteban. Mire, hermano, cuando yo leo la biografía o la historia de Esteban, y le digo, Señor, ayúdame. Esteban, hermano, lo escogieron porque era un hombre de buen testimonio. Y dice la siguiente palabra, y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lleno del Espíritu Santo, hermano? Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, cada decisión que va a tomar, quien lo va a guiar es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano. Por eso, hermano, cuando le dicen buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Imagínense, hermano, de buen testimonio. Hermanos, los apóstoles, hermano, comienzan, hermano, a buscar personas para que le ayuden. Porque ellos, hermanos, estaban viendo que se estaban desatendiendo las viudas y no estaban siendo atendidas como debía de ser.
Y por eso, hermano, que dice allí: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, segundo, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabía usted, hermano, desde que usted recibe a Jesucristo en su corazón, dice la palabra del Señor, que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo? Cuando usted lo recibe, hermano, usted en su corazón, usted dice: Señor, yo te recibo, yo reconozco que soy pecador. Dice la palabra del Señor que Él nos sella con el Espíritu Santo. Y Él es el que va haciendo esa transformación en su vida y en mi vida. Cada día, hermano, nosotros que tenemos el Espíritu Santo y le servimos al Señor, tenemos que decirle al Señor: ayúdame, Señor, a tener un buen testimonio. Ayúdame, Señor, a que el Espíritu Santo me guíe por el mejor camino para poderte servir mejor. Yo sé, hermano, que a nosotros no nos gusta que nos digan que, o sea, hermano, cuando nosotros, hermanos, nos dicen: mire, hermano, no haga esto porque eso se ve mal, usted es servidor de la iglesia y no lo haga porque no se ve bien. No nos gusta, nos sentimos mal. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? No, si mire, hermano, si usted quiere, ya no sirvo. Es lo primero que decimos, porque no nos gusta, hermano. No nos gusta que nos confronten. Yo le digo porque yo he escuchado, hermano, yo he escuchado que cuando usted le dice: mire, hermano, no haga esto, hermano, mire, se ve mal. Se ve mal si que usted le predica, usted sirve, usted va al evangelismo, usted hace esto, usted hace esto. ¿Y qué le dice? Mire, si usted quiere, yo mañana ya no vengo a servir. En lugar de decir, como usted tiene el Espíritu Santo y yo lo tengo: sí, pastor, tiene razón, es cierto, ya no lo voy a hacer. Pero nosotros los enojamos. Y por eso dice ahí la palabra del Señor: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, mire, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Si usted y yo está lleno del Espíritu Santo, no le va a molestar que le llame la atención su líder o su pastor, porque usted sabe que lo que ha hecho o lo que está haciendo no le agrada a Dios. Y sabía usted, hermano, que nosotros desde el momento en que le servimos al Señor somos personas públicas, porque nos ven parados en la puerta, nos ven evangelizando, nos ven por las redes sociales y dicen: y es el hermano José. Porque lo primero que le dicen: mira, y es el hermano de allá del Taber. No se pongan serio, hermano. Es un consejo para nosotros, hermano. Es un consejo para nosotros. El servirle, por eso el tema de esta noche: cualidades de un buen servidor. El servidor hace lo que él cree que está bien y lo hace por compromiso. Viene temprano, solo termina como lo hacemos varios, y nos vamos y dejamos al pastor, y el pastor es el último que se va de la iglesia, es el último que cierra, es el último que va a dejar a los últimos hermanos hasta por allá lejos. Pero nosotros los servidores nos vamos y tranquilos y dejamos toda la responsabilidad a nuestro pastor. Ese es el servidor que solo hace la cosa por compromiso. Pero el buen servidor es el que dice: mire, pastor, si te quiere, se va y yo voy a cerrar. Ese es el buen servidor. Le ponía un ejemplo. En las empresas, hermano, todos los años hacen como una evaluación de todos los buenos empleados y los muy buenos empleados. Y ahí ven ellos cuántos días faltaron, porque no crean que las empresas no lo hacen, hermano. ¿Sí o no, pastor? Lo hacen. Ahí ven cuántos días faltaron en el año, cuántos días pidieron permiso injustificable, cuántas veces usted llegó tarde.
Ahí lo tienen. Y dicen, bueno, este Julano en todo el año solo pidió dos incapacidades, un ejemplo. Pero este tiene como 20 veces que ni siquiera justificó la presentación a su trabajo. ¿Qué cree que le van a decir? Mire, aquí está su cheque, ya no puede seguir trabajando porque tiene ya demasiadas faltas. Porque el buen empleado trata la forma de estar siempre en su servicio. El buen servidor hace las cosas para Dios, no esperando agradar a las personas, no que agradar a Dios, hermano. O porque la gente le diga, excelente, hoy lo hiciste bien. No, hermano, el buen servidor lo hace para que la gloria y la honra sea para el Señor, no para que sea para Él. El buen servidor siempre espera hacer las cosas con excelencia. El buen servidor no busca la fama, no busca lo propio, porque todo lo hace por amor. Y por eso dice, mira, ahí dice, el buen servidor tiene integridad, honestidad, actúa con rectitud y justicia. Y oiga, hermano, y refleja el amor de Dios en su persona. El buen servidor, hermano. Pero ¿cuántos de los servidores ni siquiera reflejamos? Mire, ¿qué dice allí en 1 Corintios capítulo 13? Dice, si yo hablare lenguas angelicales y no tengo amor, ¿qué dice, hermano? Nada soy. Usted puede venir hablándome aquí, usted, hermanito, Dios me lo bendiga, pero si usted no tiene amor, no es nada, hermano. No somos nada. Léalo conmigo, 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, mire lo que dice allí. Esto es importante. Dice, mire, si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y de toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladare los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. El buen servidor demuestra el amor de Dios. Y cada vez que viene alguien a la iglesia le dice, hermano, pero un amor de verdad, el amor ágape, no el amor fingido. La voy a saludar porque, ¿no? El amor de verdad, ese amor que usted dice, hermano, sea bienvenido, pero usted le está diciendo bienvenido de corazón. No le está diciendo sea bienvenido y a ver por qué vino este señor, si solo a dormirse viene. No, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Imagínense, hermano, sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? La sabiduría, hermano, es para tomar las decisiones. Usted, hermano, cuando el pastor William, le digo, y cuando él le dicen algo que él le molesta, él no crea que reacciona así, él piensa. Y él me dice, mire, hermano, vi que pasó esto y esto. Yo le digo, mire, pastor, no diga nada, tranquilo. Porque quizás en el momento él siente el deseo de responder. Porque, hermano, como humanos, pero él piensa y analiza. Por eso, hermano, que las personas que le servimos al Señor tenemos que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y mire,
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una de las cosas importantes, hermano, y por eso acá hay cultos de oración. Ejemplo, tenemos el culto el día lunes, que es un culto de oración. ¿Cuántos vienen al culto de oración por día lunes en la tarde, hermano? Mi hermana Olga. Hermano, es importante, hermano. La oración es importantísima. Tenemos un culto también de día domingo por las 7:30 de la mañana, donde tenemos un culto de oración, donde venimos a clamar, a pedirle al Señor que cambie nuestra vida, que transforme nuestra vida, porque todavía hay cosas en nuestra vida que no le hemos cambiado, pero Dios lo puede hacer. Y por eso dice la palabra del Señor en el 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mira, hermano, vuelve a decir aquí a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a Prosélito, de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es lo que yo le digo. En esta iglesia donde yo, el Príncipe de Paz, hermano, a las personas las preparan para servirle al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario, hermano, que un servidor conozca primeramente la palabra del Señor. Me recuerdo hace tiempos atrás el pastor estaba dando clases de teología y había un buen grupo. Y estaba mi hermana Evelyn, mi hermana Gladys, Lupita estaba también estudiando, mi esposa, estaba Richard. Habíamos un buen grupo estudiando y aprendimos mucho. Y de ahí salió el deseo de que mi persona estudiara. Y es importante, hermano. Es importante, por eso dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿a quien te pide Jehová tu Dios a ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Imagínese, hermano, y que ames y sirvas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Estas son las características de un buen servidor. Que le sirva al Señor. Jesucristo le decía: el que quiera ser grande, ¿qué, hermano? Que se ponga a servir, pero un buen servicio. Porque ya le dije las cualidades de un servidor cristiano, pero un buen servidor son diferentes. Y dice también allí en Romanos capítulo 12 y 11 dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué dice? No perezosos. Cuando nosotros vengamos a servir al Señor, hagámoslo con todo nuestro corazón. Y aunque ya no podamos cantar, pastor, pero que hermano, porque nosotros, hermano, a veces se cansa nuestra voz, pero le cantamos con todo nuestro corazón al Señor. Le servimos al Señor. Eso tenemos que hacer. Dice allí en 1 Samuel capítulo 12, 24, dice: solamente teme a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Le servimos al Señor en agradecimiento, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, hermano. Dígame, hermano, el pastor hay que se va me dice: hermano, porque yo para mis hermanos yo he estado algo mal de salud, y el pastor no lo había dicho, creo que no lo había dicho al grupo. He estado muy mal de salud. De hecho me fui a hacer unos exámenes. Esperamos en Dios para que todo camine lo mejor posible. Yo, mire, hermano, yo sé de que los médicos, ellos le pueden decir algo a usted, pero la última palabra la tiene Dios, hermano. Entonces me dice el pastor: mire, ¿cómo está? Bien, le digo yo. Mientras ande caminando, estoy bien. Ahora, si ya estoy en un hospital o ya no puedo caminar, pero mientras le voy a servir a mi Señor.
¿Por qué, hermano? Porque estoy agradecido, hermano. Hermano, estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿De dónde Dios me sacó a mí? Hermano, yo era un alcohólico, ya le he dicho en otras veces, yo no podía dejar de tomar. Pero Dios me sacó de ahí. Mi familia sirve acá en la iglesia. Todos servimos, hasta Pamelita sirve ya aquí. Y eso, hermano, es de agradecerle al Señor. Y por eso usted cada día dígale: Señor, yo te voy a servir, aunque sea. Mire, el pastor general nos daba un gran ejemplo, hermano. Hace poco dijo esto el pastor Junior. Siempre que veía al pastor que iba llegando, y lo veía a veces hasta en su pijama, y le decía: mire, papá, y así va a servir. ¿Y qué te importa, pues, de que le diga? Pero siempre estaba sirviéndole. Yo no sé si usted se acuerda, él estaba en el púlpito y a veces ya no podía estar parado, se sentaba, pero le servía al Señor hasta el último momento. Y eso es servirle al Señor con convicción, hermano. Usted sírvale al Señor. Por eso dice ahí la palabra del Señor también en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3, dice: si yo hablare, ya lo leímos, si yo hablare en lenguas humanas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladare los montes, y no tengo amor, nada soy. Mateo 25:1 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, hermano, qué precioso, hermano. El buen servidor, hermano, siempre Dios le va a dar su premio. Y quizás usted diga: pero yo tengo 20 años de servirle al Señor y nunca me han dado en la iglesia. No espere aquí, hermano, espérelo allá en el cielo, porque allá donde Dios va a entregar allí, hermano, Él le va a entregar todo, hermano. Porque ¿de qué sirve, hermano, de que aquí usted le den un premio cada fin de año, el pastor William a usted, y le diga: hermano, un buen servidor? Ese es todo para usted, pero mejor que allá en el cielo se lo den, hermano. Por eso dice la palabra del Señor ahí también en Mateo 20, dice 20:26: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Imagínense, hermano, nuestro Señor Jesucristo en la última cena, usted lo puede ver ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice que todos estaban en la mesa y allí estaba Judas, hermano, y él compartiendo con aquel que lo iba a entregar. Y un día dice que le quiso lavar los pies a los discípulos y nadie quería dejarse, pero le dijo: es necesario que yo lo haga. Hermanos, si Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, le sirvió a la gente, a la multitud. Recuerdes, hermano, cuando dice que había una multitud que le seguía. Ya había 3 días que lo seguía. Y dice la palabra del Señor que Él tuvo compasión de esa multitud y dijo: dale vosotros de comer. ¿Y qué hizo, hermano? Le dio de comer Él. Hermano, ese es nuestro Señor. Así que esta noche, hermano, usted y yo tenemos algo, hermano, que hacer. Es servirle al Señor, pero no un servicio por compromiso, no un servicio para que lo vea su líder o el pastor, no, un buen servicio para que lo vea el Dios Todopoderoso, porque de Él va a tener su recompensa. Amén, hermanos. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a ser buenos servidores, Señor, de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, Señor. Ayúdanos. Que no seamos, Señor, un servidor por compromiso, no que un servidor que te agrade a ti, Señor.
un servidor que refleje tu amor, que cada día, Señor, podamos reflejar tu amor y que las personas que nos ven y que nos conocen vean ese amor en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nosotros no somos nada. Gracias, papá, porque hasta este día usted ha sido fiel. Gracias porque a pesar de todo, Señor, usted nos tiene en pie. Y gracias por eso, Señor. Y así, en esta actitud de oración, para mis amigos que lo ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado. La palabra de Dios dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Los tiempos son difíciles. Hoy podemos estar, mañana no sabemos. La palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y él abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Toma la mejor decisión esta noche y puedas terminar este año en una iglesia sirviéndole, adorándole al Señor. Si usted quiere hacer esta breve oración, hágala conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Denle